Señor y Padre Celestial, le damos gracias, Padre, por lo bueno que es con nosotros. Señor, gracias por su misericordia. Gracias, mi Dios, por permitirnos estar en esta tarde aquí, mi Dios, y Señor, poder escuchar, y para mí, Señor, el privilegio de compartir su palabra. Mi Dios, le rogamos que usted obre a través de ella, Señor, en cada corazón, tanto de los oyentes, Padre, como en mi corazón, Señor, así como ya lo ha hecho en el momento de hacer, Señor, reflexión, Padre, pero mi Dios, vuelva usted a hablar, Señor, si así lo desea, Padre, a mi corazón, mi Dios. Padre, quite este siervo inútil, Señor, sea su palabra, Señor, sea su poder, sea su espíritu, Señor, hablando a través de mis labios, Padre, para que, Señor, cada uno sea edificado, y sea glorificado su nombre, Señor. Padre, nos ponemos en sus manos, le damos las gracias, Padre, y Señor, quiero pedirle también por los que están a través de las redes sociales, Señor, usted les bendiga a cada uno de ellos, Padre, y que mi Dios pues también obre en el corazón de cada uno, mi Dios, en Cristo Jesús, amén. Bueno, buenas tardes, hermanos. En esta tarde vamos a hablar acerca del perdón, hermanos. Acerca del perdón. ¿Por qué acerca del perdón, hermanos? Dios nos ha dejado en la palabra varias referencias acerca de esta palabra, acerca del perdón. Vamos a leer Segunda de Crónicas, hermanos, capítulo 7. Voy a leer desde el versículo 12 hasta el 22, a donde termina el capítulo. Quiero que me sigan con su vista, hermanos, voy a leer ahí. Dice la palabra de Dios así, hermanos, dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es la palabra de Dios, hermano. Y lo dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que es santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Ok, hermanos, más que nada, pues es enfocarme en el versículo 14. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. He ahí un versículo, hermanos, de cuán importante es el perdón también. No solamente el arrepentirnos y el voltear a ver a Dios, sino el cual importante es que nosotros tengamos el perdón también a otros. Dios nos perdona a nosotros nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos, si nosotros le buscamos. Y dice que sanará la tierra. O sea, tenemos una promesa de Dios, tanto como Él nos perdona y da sanidad a nuestra tierra.
También, hermanos, podemos notar que muchas veces vivimos peleados con la pareja, con los hijos, con los padres, con los mismos hermanos de la iglesia, con nuestros vecinos, peleados con otras gentes que nos rodean, o a veces tenemos tiempo que no vemos a esa persona, pero seguimos enojados con ellos desde años, porque no podemos perdonar. Nuestro corazón no se ha arrepentido de ello. Pero la palabra de Dios también nos dice, hermanos, que cuando oremos, y si recordamos, si traemos ofrenda y vamos a orar, que si oramos y nos acordamos que el hermano tiene algo contra nosotros, o que aquel tiene algo contra nosotros, dice que dejemos ahí y vayamos y nos pongamos a cuentas. Esa es la importancia del perdón, hermanos. Muchas veces nosotros no ofendimos a la persona, sino que nos ofendieron a nosotros. Y estamos esperando que esa persona venga a pedirnos perdón. ¿Por qué no tomar el paso nosotros para perdonar? Si esa persona tiene algo contra nosotros, muchas veces la persona ni sabe, o nosotros no sabemos que esa persona tiene algo contra nosotros, pero lo vemos distante, pero no somos capaces de ir con esa persona y decirle, hermano, hay algo en contra mía en su corazón, o hay algo que necesite platicar o necesitemos arreglar. Somos muy dados a hablar de esas personas. No, pues el hermano tiene algo contra mí, me voltea la cara, no me saluda, se va de paso. Bueno, si él no te saluda, búscalo tú y salúdalo. Si él, a lo mejor él ni te vio, que tú te estás amargando en tu corazón, no estás perdonando. Dice, vamos a ver el porqué de la importancia acerca del perdón, hermanos. Mateo 6:14. Quien lo encuentre primero lo puede leer, por favor. Que yo ya me pasé. Porque si perdonáis al hombre sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Amén. La importancia acerca del perdón. Una, Dios lo manda, pero otra, tenemos perdón de Dios. Dice que si nosotros no perdonamos a los otros las ofensas, Dios no nos perdonará, dice prácticamente lo que dice, porque dice, si nosotros perdonamos a los demás, Dios nos perdona a nosotros. Muchas veces decimos, voy a orar por ti, pero traes algo en el corazón por esa persona. Dios no está atento a esa petición, porque sabe que traes algo en el corazón por esa persona. O sea, sabemos que Dios escucha y conoce nuestros corazones, pero con esa actitud, si nosotros tenemos algo que no perdonamos a ese hermano, a esa persona, y vamos a orar por ellos, Dios no va a tomar en cuenta esa oración. Que dice que perdonemos nosotros. ¿Cuántas veces decimos, voy a orar por ti? Y sí, o sea, puede ser cierto que sí oramos, pero muchas veces no lo hacemos con una buena actitud. A veces lo hacemos nomás por el compromiso de orar por esa persona, o porque ya le dijimos que íbamos a orar por ellos. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La importancia, hermanos, Dios nos manda que perdonemos. Otra cosa por lo cual es importante, bueno, que Dios nos sigue mandando que perdonemos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 11. Versículo 25, dice la palabra de Dios así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
nuevamente nos vuelve a decir que tenemos que perdonar. La importancia del perdón es una de las cosas que Dios nos manda a nosotros que perdonemos. Lucas capítulo 17. Perdón. Lucas capítulo 17, versículo 4 dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Digo, esto lo vemos, creo que más seguido con nuestros hijos o con nuestra propia familia. Que en lugar de perdonarlos o perdonar a nuestros hijos por algo que hicieron o a nuestros familiares, nos estamos amargando contra ellos. A veces no los insultamos, pero les decimos palabras que los hieren. Palabras como me tienes harto, no entiendes, eres un burro. Y muchas veces salen palabras más fuertes, ¿verdad? A lo mejor no groserías, pero sí palabras más fuertes. Pero si Dios nos perdona a nosotros, ¿por qué no perdonamos nosotros a nuestros hijos o a nuestros familiares? Dios nos lo ha demostrado. Vamos a ver aquí mismo en Lucas, vamos a regresar al capítulo 6. Versículo 37, dice la palabra de Dios así: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Nuevamente nos manda el Señor que perdonemos. Pero se fijan lo curioso de que Dios nos manda que perdonemos y dice, y seréis perdonados. Perdona y te perdonaré. Prácticamente es lo que dice. O sea, perdona a tus hermanos sus ofensas, así como yo perdono vuestras ofensas. O sea, Dios nos está dando un mandato, pero no un mandato solamente de que tú hazlo, sino nos está dando un mandato en el cual Él nos pone el ejemplo. Muchas veces nosotros mandamos a nuestros hijos a hacer algo y no saben cómo hacerlo. O mandamos a alguien a que haga algo y no saben cómo hacerlo. Y nosotros no vamos y le decimos cómo hacerlo. O nosotros mandamos a otros por no hacerlo nosotros, ¿verdad? Pero Dios está mandando a hacer algo que Él mismo hace. Nos está dando el ejemplo de lo que debemos de hacer. Nos está mandando a hacerlo y nos está dando ejemplo de hacerlo. Voy a ir a Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice la palabra de Dios así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Nuevamente, hermanos, la importancia del perdón. Dios nos manda que perdonemos, así como Él nos puso el ejemplo de perdonar. No es una palabra que esté por casualidad en la Biblia, no es una palabra que solamente Dios dijo, la voy a poner para que lean, sino para que la practiquemos, hermanos. Para que pongamos en obra el perdón. A veces prestamos algo
Y tarda mucho en regresar, ¿verdad? Por cierto, hermano, ahí tengo su buffer todavía. Ven, les digo, prestamos algo y tarda mucho en regresar. Pero hay gente que se amarga por eso, hermanos. No lo ocupamos, a veces en el momento no lo estamos usando. Pero es verdad, de cierta manera, como persona tenemos razón. Como humanos en la carne podría decir que tenemos razón en molestarnos porque es algo nuestro. Y que no nos han regresado. Que nosotros queremos tenerlo por si llegamos a ocuparlo, tenerlo a la mano. No tener que ir todavía a buscarlo o a pedirlo, que me lo regresen, ¿verdad? A veces hasta da vergüenza pedirlo porque pues ya casi dice uno ya es de allá. Pero muchos se amargan por eso, hermanos. No, no hablan con la persona. Decir, hermano, o al familiar, o al vecino, o a quien sea, disculpa, estás ocupando la herramienta que te presté, porque la voy a ocupar, o pues la verdad ya hace tiempo que te la presté, no es presión, ¿verdad? Pero pues quisiera saber si todavía puedo contar con ella. Pero no, muchas veces decidimos hablar de las personas, amargarnos y no perdonar. Y todavía cuando nos regresan las cosas seguimos hablando muchas veces, no, tarda mucho, no lo voy a prestar y que no sé qué, y anda a veces haciéndole quedar mal con otras gentes, ¿verdad? También. Entonces, hermanos, tenemos que perdonar. Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros debemos de perdonar también. Vamos allá adelantito, hermanos, a Colosenses, capítulo 3. Versículo 13, dice la palabra de Dios, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otra, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Pero nos pone el ejemplo de lo que debemos hacer. Ahí mismo en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, dice la palabra de Dios así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si hacemos una lista, hermanos, de los pecados que Dios nos ha perdonado a nosotros, y hacemos una lista de lo que nosotros les hemos perdonado a aquella persona que nos ha ofendido, que nos ha faltado en algo, ¿habrá diferencia en la lista? ¿A favor de quién? ¿A favor de nosotros o a favor de Dios? Digo porque somos muy dados a tomar mucho en cuenta lo que la persona otra hizo, pero ¿por qué no tomamos en cuenta lo que nosotros hemos hecho para ofender a Dios, pecando contra Dios? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuán alto precio pagó el Señor por nosotros, entregando su vida, su sangre, dejando todo lo que Él es, dejando de ser Dios para hacerse hombre y humanarse, sacrificarse, dejando su trono, su gloria, para hacerse a uno de nosotros, y aún así nos dio ejemplo. Él nos perdonó, a pesar de que la misma gente, nosotros mismos fuimos causa de su crucifixión.
de su muerte, Él nos perdonó a nosotros. Recuerden que cuando estaba en la cruz dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Aún en su lecho de muerte, Él nos perdonó a nosotros. Y nosotros no perdonamos al hermano porque no nos saludó. No perdonamos a nuestros hijos porque no nos obedeció. Recuerde cuando era niño, ¿era obediente o era desobediente? Sí. Bueno, a muchos no les quedaba de otra, ¿verdad? Si no les iba mal. Había unos artefactos que funcionaban muy bien. Había unas varitas de membrillo que, caray, cómo dolían. Las chanclas. Y luego esas mamás que tenían un tino, que hubieran sido beisbolistas, yo creo. Pero sí, hermanos, tomemos en cuenta qué tanto perdonamos nosotros. Dios nos ha perdonado mucho, hermanos. Dios nos ha mostrado su perdón. Y cada día lo hace, hermanos, porque cada día pecamos contra Él. Y cada día nos sigue perdonando el Señor. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Nosotros hacemos nuevas las misericordias cada mañana también para con los demás. Me gustaría conocer a esa persona. Santiago, capítulo 5, hermanos. Santiago, capítulo 5. Perdonen, ¿eh? Vamos a leer, hermanos, del versículo 12 al 16. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Santiago 5, 12 al 16. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y luego dice ahí, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y luego dice el 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo tratará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Fíjense lo curioso, Dios nos perdona, aún nosotros con nuestras incredulidades. Aún siendo nosotros infieles, aún haciéndolo a un lado, Dios nos perdona a nosotros. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dios nos perdona, hermanos. Dios no puso el perdón nomás por poner la palabra ahí en la Biblia. Lo hizo para que aprendiéramos a perdonar, hermanos. Salmo 32.
Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice, somos bienaventurados, Dios nos ha perdonado, ha cubierto nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo con su sangre. Y nosotros no sabemos perdonar. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se fijan, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros? O sea, Dios nos ha mostrado vez tras vez en su palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Él nos perdona a nosotros, pero también quiere que nosotros perdonemos. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hollado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Y no nos lo mandó a decir. No seáis como el caballo, como el mulo, y así nos comportamos muchas veces. Si no es que la mayoría del tiempo. Pero te estoy diciendo que hagas esto. No, yo lo quiero hacer así. Yo sé cómo hacerlo. Te sale mal, pero no quisiste hacer caso como te dijeron, ¿verdad? Te dice, no hagas esto, te va a ir mal. No, que yo sé que no, que te va mal y luego ahí andas con la cola entre las patas. Pero no buscamos el consejo, hermanos. Dios nos habla a nosotros acerca del perdón. O sea, nos perdona cada vez que nosotros cometemos pecado contra Él, contra el hermano, contra nuestro familiar. Pero nosotros no queremos perdonar, hermanos. Estamos lejos muchas veces de verdaderamente perdonar. Porque una cosa es que diga te perdono, pero pues traes la amargura en el corazón y todo el tiempo ahí te estás queje y queje. Eso no es perdón, hermanos. Tampoco se trata de que nunca te vas a acordar de lo que hizo. Tal vez sí te vas a acordar en algún momento, te va a volver a pasar y lo vas a recordar. Pero se trata de no amargarse y de no hacer algo contra el hermano o contra aquella persona. El perdón es no hacer un acto en contra de esa otra persona. Porque muchas veces decimos, pues yo no le hago nada, yo le perdoné y que no sé qué. Pero por la espalda le tiras más que un tiro al blanco, ¿verdad? Porque agarras y dices, ya lo perdoné. Pues sí, ya lo perdoné, pero pues estás apuñalando por la espalda. Eso no es perdón, hermanos. El perdón es poder ponerse a cuentas con esa persona y estar bien con Dios. Poder alejarse de eso, sacar esa amargura de tu corazón. Como dice la palabra de Dios, ponerse a cuentas. Necesitamos ponernos a cuentas, hermanos, con aquellos a quienes hemos ofendido o con quienes nos han ofendido. Muchas veces lo han hecho sin darse cuenta, pero nosotros ahí estamos sentidos con esas personas.
Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, Padre, por la reflexión, Señor, su palabra. Mi Dios, le ruego, Padre, que usted obre en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, usted sabe, Señor, en qué área más fallamos, Padre, sabe con quién, Señor, tenemos ese resentimiento, Padre, ese rencor. Señor, usted conoce, Padre, nuestros corazones, conoce nuestras mentes, Padre, y le rogamos, Señor, que si hay alguno, Padre, que necesite ponerse a cuentas, Padre, con alguien o contigo mismo, Señor, mi Dios, la invitación está abierta, Padre, para que se pueda hacer, Señor. Mi Dios, yo le pido, Padre, que usted me perdone, a mí, Señor, principalmente, Padre, porque yo he sido uno de ellos, Señor, que batallo en perdonar en ocasiones, Señor. Y mi Dios, en veces, Señor, he guardado esa amargura, Padre, en mi corazón. Y yo le ruego, Señor, que usted quite eso de mí, Señor, que limpie, Padre, mi corazón, mi mente, Padre, de todo ello, Señor, y que mi Dios, usted transforme verdaderamente, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Yo le ruego, Señor, por los que están aquí, mi Dios, por los que están en las redes sociales. Padre, si alguno, Señor, tiene algo de que arrepentirse, Señor, que así sea, Padre. Si tiene que pedir perdón a alguien, mi Dios, pues, Señor, usted obre en esa persona, Señor, para que así sea, mi Dios. Padre, yo te pido, mi Dios, por que hagas esa obra, Señor, en cada uno de nosotros, mi Dios. Y Padre, pues también, Señor, pedirle, mi Dios, si hay alguien que necesita ser perdonado por ti, Señor. Sabemos que tú perdonas, mi Dios. Sabemos que tú estás esperando, Señor, que ese alguien, Padre, proceda al arrepentimiento, mi Dios. Que confiese su pecado, Señor, para perdón de ellos. Mi Dios, Padre, tú estás a la puerta, Señor, tú estás llamando, mi Dios, a cada uno, Señor, de aquellos que necesitan recibirte como único y suficiente Salvador, Padre. Mi Dios, ponemos en sus manos, Señor, te damos las gracias para que usted obre, mi Dios, en cada uno de ellos, Señor, y que, Padre, ahí en su lugar, Señor, o los que están aquí, Padre, si necesitan pasar al altar, mi Dios, pues usted es quien hace la obra, Señor. Yo solamente hago la invitación, mi Dios, y Padre, yo los dejo en tus manos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, sea quien obre conforme a tu misericordia con cada uno, Señor. Mi Dios, te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.